Hola, ¿cómo están? Vamos a dar comienzo a una clase de análisis de datos para la Tecnicatura Universitaria en Programación de la Universidad Tecnológica Nacional. En esta clase 4 ya, la segunda unidad, vamos a hablar hoy de cómo detectamos esos errores comunes y cómo evaluamos fuentes de datos. Recordemos que, claro, todo esto es muy importante porque de los datos es donde van a terminar resultando los informes y de los informes es donde los mandos medios y por supuesto los mandos generales de las empresas toman decisiones. O sea que realmente es toda una cuestión esta y tiene que tener la prevalencia fundamental que necesita, ¿no? Entonces realmente hoy vamos a enfocarnos en esto. Son como micros temas, ¿no? Que van profundizándose a medida que avanzamos en este estudio de la materia. Van a ver que a medida que avanzamos un poquito más, vamos dándole una vueltita de tuerca de perfección, ¿no? Al análisis que tiene que ver con recabar buenos datos y, por supuesto, generar un informe que sea totalmente confiable, ¿no? Recuerden que son palabras básicas que se adaptan directamente a esta materia, ¿no? Confiabilidad, fundamental, ¿no? ¿Para qué? Para que después la decisión sea tomada en base a datos reales, por supuesto, y que tengan que ver. Nosotros ya vimos una clase de calidad de datos y por supuesto salimos convencidos de que la calidad de los datos son muy importantes. Bueno, simplemente por eso, por lo que estoy diciendo, ¿no? Que se salen decisiones muy defectuosas en función de una mala recolección de datos. Hay un estudio que ya tiene unos años, pero es 2022, ya tiene 3 añitos ya, dice que hay una pérdida pero monstruosa, ¿no? En las organizaciones de todo tipo, ¿no? De todo tipo, no solamente comerciales porque se toman datos de mala calidad. O sea que realmente es una problemática importante que sin duda va a ir creciendo y que ahí es donde van a tener trabajo los analistas y por supuesto los programadores que se especialicen en análisis de datos van a tener también creo un gran espacio de trabajo, diría yo, ¿no? Donde va a haber una demanda importante de gente que tenga habilidades para poder manejar el tipo de cuestiones. ¿Cuáles son estos errores comunes que podemos identificar en conjuntos de datos reales? Bueno, uno de ellos, hay varios, ¿no? Pero un error común es el dato faltante. Generalmente ocurre que en los conjuntos de datos hay faltantes por distintas razones. O sea, las causas más comunes son ya sea porque los formularios se enviaron incompletos, si fue tomado de manera mecánica, bueno, un sensor ha fallado, sí, puede ser un molinete, una barrera, bueno, lo que sea, ¿no? Ha fallado y no ha tenido la grabación exacta. Entonces, si es una barrera, aparece una línea del conjunto de datos sin la patente, ¿no? Por alguna razón no se grabó. Eh, Errores humanos, lo mismo, por supuesto, puede haber. Y bueno, formularios o de encuestas que no han sido realizadas correctamente. Bueno, eso obviamente, sin duda, ¿no? Va de la mano del error humano. Esto impacta, ¿no? De distintas formas porque vamos a tener una potencia estadística, se le llama, que por supuesto tendría que ver con el alcance de lo que podríamos lograr, ¿no? Con los análisis, que va a ser muy reducida, acotada, bueno, poco creíble, que es el mayor problema, ¿no? Principalmente. Y va a haber sesgo, o sea, vamos a tener por ahí tendencias e inclinaciones en los resultados que no van a darnos la realidad. O sea, por ende, todo va sumando para que eso pierda confiabilidad, pierda fidelidad también. Y por supuesto, no va a haber una garantía en lo que podamos brindar como sustento para toma de decisión. ¿Cómo podemos manejar en el caso de que ocurran estas cuestiones? Es decir, detectamos el problema y a su vez podemos intentar corregirlo. Aquí es donde el programador por ahí tiene bastantes opciones de trabajo. ¿Por qué? Porque tiene acceso a mayores opciones, ¿no? A mayores opciones de implementación, de filtrado, de búsqueda, de relectura, de recorrido de los datos y por eso ahí se puede prever la posibilidad de modificar, de completar o de eliminar directamente. O sea, la más efectiva, en la mayoría de los casos, tiene que ver con la eliminación de la fila o de la columna en el caso, ¿no? Siempre y cuando que, obviamente, el conjunto de datos siga siendo coherente, ¿sí? Siga siendo coherente.
Ahí donde... Si elimino filas en un conjunto de 1 millón de registros, si elimino 10 filas, no sé, por ejemplo, un conjunto de millón que pasaron por un túnel o por una barrera, que elimine 100 vehículos de 1 millón y prácticamente no me va a afectar en nada, ¿no? Ahora, si elimino quizá la columna de la patente, porque tiene demasiado faltante, y voy a tener quizá ahí un dato importante, dependiendo de cuál sea el objetivo de lo que estoy intentando analizar. O sea que todo esto es extremadamente subjetivo y por supuesto extremadamente atado al dominio del problema que estoy persiguiendo a resolver o que estoy intentando brindar o echar luz con la información para después tomar decisión. Otro método que existe es la opción de rellenar esos valores. Bueno, hay valores que no lo podés rellenar, sin duda, ¿no? Porque salvo que tengas, sigo con el ejemplo de los autos, ¿no? Que pasen por una barrera, salvo que tengas otros datos del auto, como marca, color, bueno, cosas así, que vos puedas después vincularlo y decir si es el mismo auto que pasa periódicamente en un horario, una franja horaria parecida, es el mismo color, el mismo auto, el mismo horario, bueno, sí, podemos decir, esos datos que coinciden podemos completar porque es esta patente. Vamos a suponer que una vez pasó la patente, se grabó y después tiene 5 pasadas de ese mismo auto que no sé, bueno, sería un caso muy particular, trabajo seguramente para un programador, para poder hacer un macheo, un recorrido específico de todas esas situaciones y detectar esas cuestiones, ¿no? Eh, y si no, si son datos ya más heterogéneos, que tienen que ver con cifras, valores, promedios y demás, bueno, se usan herramientas de estadística que ustedes vieron, ¿no? Media, mediana, moda, regresión, bueno, distintas herramientas que ya estudiaron, ¿no? Para hacer algún tipo de movimiento con los datos y lograr un rellenado de eso que está faltando en función de aproximación, ¿no? Siempre que eso nos garantice que la coherencia de lo que estoy haciendo va a seguir intacta. Y después hay técnicas más avanzadas que tienen que ver con imputación de múltiples fórmulas, que por supuesto tienen que ser manejados muy cuidadosamente a efecto de no generar distorsiones que lleven a que la confiabilidad que estaba teniendo el grupo de datos termine siendo muy baja. Sin duda, ese es siempre el límite, ¿no? Que hay que tener mucho cuidado. Otro temita son los datos duplicados. Tanto los faltantes como los duplicados es algo bastante común, ¿no? Bastante común es la cuestión esta de los duplicados. Diría que más aún que los faltantes, ¿no? Esto se da mucho, que por eso es importantísimo que el analista de datos o el equipo de análisis de datos tenga un criterio siempre y que lo cumpla, le brinde cierto respeto a ese criterio, porque es fundamental que el proceso, ¿no?, con que se accede a los datos sea lo más confiable posible. Caso contrario, si yo tengo un proceso de múltiple, o sea, si yo no puedo detectar, no puedo corregir que los formularios se envíen varias veces, es un tema. O sea, si hay web que están recabando información y tienen ese problema que el formulario se envía 2 veces y el sistema lo permite, bueno, ahí estamos con un problema gravísimo, ¿no? Más allá de que es detectable y se puede llegar a solucionar a nivel de programación, a su vez después corregir los datos, no deja de ser un problema porque la duplicación va a ser feroz, ¿no? Va a haber grandes conjuntos duplicados de datos, ¿no? Fallas en el sistema también, si no está el sistema debidamente programado, si no tiene la seguridad y el control de las bases de datos. Entonces, hay elementos que se le denomina como martilleo o, bueno, o el anti-hammer, ¿no?, que se le llama, que es cómo vos evitás que tu base de datos reciba más de un impacto en una transacción. Ese tipo de cosas son fundamentales porque si no puede generar esto, ¿no?, que es la duplicidad. Cuando estoy fusionando bases también, cuando estoy migrando datos, ocurren, ¿sí?, por errores que se deben revisar para evitarlo casualmente. Y después la famosa copiada y pegada manual, ¿no? Y bueno, esa sí, que yo generalmente trato de desecharla completamente. Prefiero trabajar incluso con documentos que estén hechos, verificados, ¿no? Y esos documentos subirlos al sistema a efecto de evitar el copy-paste, ¿no?, que es el problema de que parece que estás pegando una fila, pero en realidad es la otra, y bueno, y eso es un error tras otro, y bueno, es una cuestión que los datos no tienen para nada fidelidad, ¿no? O sea, lamentablemente pasa por ahí.
¿Cómo podemos detectar esta cuestión? Bueno, haciéndole, en la base de datos es bastante simple porque se buscan los duplicados, o sea, no es para nada complejo eso, ¿no? Así que se pueden vincular los registros rápidamente y eso es un trabajo que los programadores, por supuesto, lo hacemos sin ningún tipo de problema y lo podemos solucionar rápidamente. Lo que sí se pierde es tiempo. Entonces, y costo, por supuesto, que tener que contratar a un profesional para que te haga la limpieza. Por eso que es tan importante. Bueno, habíamos dicho ya que la limpieza llevaba muchísimo tiempo y costo, ¿no? En este proceso de análisis de datos. En los valores atípicos, esto ocurre menos, pero cuando ocurre puede generar un problema importante, ¿no? Qué sé yo, un mes 13, una fecha de nacimiento del año, no sé, 3000, o una fecha de nacimiento del año 200, bueno, cosas así, que son muy atípicas, valores negativos, cuestiones que son imposibles que sean negativas, como la altura de una persona, bueno, cosas así que son realmente atípicas. Ocurre bastante, ya sea por problemas de sistema, por, bueno, por lo que sea, ¿no? Por problemas internos de variable que están mal hechas los circuitos lógicos. Esto es bastante común. Ocurre menos, pero es bastante común y cuando ocurre, bueno, genera un problema importante porque vos estás filtrando por edad, por ejemplo, estás filtrando por algún tipo de rango y bueno, te está omitiendo una parte importante. Se pueden detectar también fácilmente. Hay varias herramientas, pero bueno, por supuesto la programación es una, los motores de base de datos es otra, y bueno, vos le vas dando filtros o rangos, o las gráficas, ¿no? Se pueden hacer diagramas de caja, histogramas, que por supuesto vos le das un límite y si hay algo que sale fuera del diagrama es porque está fuera del dato típico que estás esperando, porque realmente es atípico, ¿no? Estás esperando todo año máximo de 100 y te aparece uno de 200, o fecha de nacimiento también por debajo de lo que debería ser, no sé, si la fecha de nacimiento debería ser mínimo 1900 y tenés un histograma que te está presentando puntos por debajo de eso, bueno, ahí estás teniendo un problema importante. Sirve mucho el gráfico para identificar, cuantificar principalmente, identificar y cuantificar, ¿no? De cuánto estamos hablando, o sea, es decir, cuántos puntitos me están representando este problema. Eso ayuda mucho a decidir si vamos a continuar con esa fuente o no, ¿no? Ahí es donde va la decisión. Eh, Manejo de valores atípicos, bueno, hay opciones. Por eso esto que estoy diciendo, ¿no? Vos mirando el gráfico vas a poder tomar esa decisión una vez que verificás. Vas a evaluar qué impacto va a tener, ¿no? Y vas a tomar la medida, ¿no? Si realmente lo vas a seguir aplicando, si lo vas a descartar o lo vas a aplicar de otra manera, ya como complementario o como otro elemento que esté dentro de la toma de decisión. En lo que es la escritura y la codificación, bueno, ahí también puede haber errores. Si estoy manejando datos no por código, por IDE, sino por texto, que lamentablemente ocurre mucho, bueno, muchísima base de datos en texto, muchísima cuestión que se maneja en texto porque viene de antaño, o sea, viene del COBOL, bueno, y que se manejaba así o se manejaba de otra forma. Bueno. La cosa es que los TXT que se manejan por ahí interbancarios o entre empresas recaudadoras gigantescas que es generalmente relacionadas a los gobiernos, tienen mucho de esto y que por supuesto trae problemas. O sea, bueno, esto también los programadores lo solucionan bastante rápido porque pueden generar funcionalidades que generen una limpieza robusta, ¿no? De toda esta cuestión a nivel de parseo de datos para efecto de limpiarlo, de colocarlo o todo minúsculo, todo mayúsculo, por ejemplo, para identificar y ver cuáles pueden ser datos que realmente se pueden mantener sin problema. Bien. Los formatos de fecha es un gran tema también, que da para hablar bastante, ¿no? La mayoría de los lenguajes de programación maneja la fecha de forma bastante diferente. Entonces ahí también hay que tener cuidado porque por ahí queriendo corregir algo voy a intentar eh, llegar a un punto que quizás no sea el mejor, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Los caracteres extraños, que también suele pasar, eso es muy normal cuando se migra una base de datos. Todos los acentos, todas las ñ te van a aparecer con un signo de pregunta o con un carácter extraño, un cuadradito, una cosa así. Entonces tu base de datos pasa a ser una base de datos sucia completamente, que por supuesto deja de tener el valor que tendría, ¿no? Así que eso también eh, trabajo para un programador que tiene que conocer todo el esquema de la codificación de la base de datos,
cuáles son los rangos que tienen que manejarse para poder aceptar esos caracteres en función de los idiomas y demás. Y llegamos a las fuentes de datos, que también es otra decisión que el analista toma, ¿no? Y podemos decir que fuente de datos puede haber tanto primaria, es esta que el equipo está encima, o sea, con un control total, ¿no? De la metodología de recopilación. Y el resto de las secundarias que son, que no tenemos control para nada, pero sí nos dan, eh, son muy eficientes en tiempo y costo, o sea, rapidísimo y muy bajo costo. Las que tenemos nosotros, control total, son las que hay que producir por cuenta propia, o sea que hay que ir a hacer la encuesta, hay que ir a poner los dispositivos, los sensores, hay que generar los formularios, después hay que generar el tráfico en esos formularios para que la gente lo llene. Bueno, ahí las entrevistas in situ que se hacen por ahí, ¿no? En la calle, o sea, bueno, todo eso es carísimo y con un tiempo enorme, entonces, sin duda, el valor que va a tener una con la otra sí va a ser tremendo, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, el dato es recabado de una forma muy, muy artesanal, ¿no? Bien precisa. Después, seguramente, esas bases de datos que se armen en función de ese proceso va a pasar a ser una fuente secundaria de otros, claro, porque así originaron, así tuvieron su origen las otras fuentes, ¿no? Y la secundaria, bueno, son todas las bases que podemos acceder, tanto gubernamentales como de APIs abierta, bueno, sitios web, todo lo que se puede encontrar, redes sociales. Es instantáneo, muy bajo costo, pero no tengo una seguridad de un montón de cosas. Tengo que trabajar mucho, pero tengo que revisarlo, invierto tiempo en la limpieza, y ese paso que nadie se salva, el tema de análisis de datos. ¿Cómo evaluamos la confiabilidad de esta fuente? Tenemos que hacernos esta pregunta, ¿no? En cuanto a la credibilidad, ¿quién nos creó? O sea, ¿cómo surgió esto? ¿Cuál fue su origen como fuente primaria? Esa sería la pregunta, ¿no? Es realmente fundamental esto, porque si no, no tengo datos reales, ¿no? La fuente es conocida ya por su precisión y objetividad. Y si los métodos que se fueron recabando los datos realmente son, bueno, confiables, hay documentación, bueno, toda una investigación a efecto de decir, bueno, ¿realmente vale la pena que ponga mi tiempo en esto? Propósito y posible sesgo, así la cuestión de los sesgos son también todo un tema, ¿no? Es decir, ¿por qué se recopilaron esos datos? ¿Podría tener alguna tendencia? ¿Hay algún riesgo de que se hizo con bajo costo o había intereses, por ejemplo, ahí mezclados? O sea, todo eso es fundamental, porque viene cargado, el conjunto de datos viene cargado con esas cuestiones. Y finalmente tengo que hacerme preguntas que tengan que ver con la verificación y la validación de estos datos, ¿no? Si han sido revisados o auditados en algún momento, si se puede verificar los hallazgos con otras fuentes y por supuesto si existe un proceso para corregir los errores identificados, ¿no? Esto se aplica bastante cuando se generan tesis o procesos de investigación que se terminan presentando un paper o un proyecto. Generalmente se piden, ¿no?, elementos comparativos a efecto de decir, bueno, esto que estás proponiendo en esta parte del proyecto, le hacen este análisis. Quieren saber si esa fuente que se está mencionando eh, tiene algún soporte, o sea, es totalmente confiable, tiene, bueno, seguridades que puedan tomarse tal cosa. Ponen la lupa, ¿no?, a la fuente de la información. Estos son ejemplos eh, totalmente subjetivos, ¿no?, arbitrarios que se pueden tomar de cómo hacer una hoja de ruta o una rúbrica de evaluaciones acerca de las distintas fuentes de datos. Interesante, se puede, por supuesto, ampliar esto, se puede modificar a gusto, pero son ideas que sirven. La puntuación, de la autoridad de la fuente, la metodología con que fue recabados los datos, la actualidad, es decir, de cuándo, porque también por ahí me puede servir o no, eso va a depender mucho de lo que quiera trabajar, ¿no? La transparencia, ¿no?, y la verificación. Tema que, por supuesto, tiene muchísimo peso, creo que ese siempre tendría que estar, ¿no? Señales de alerta que tenemos que tener, hacia cuando prendemos la luz roja. Bueno, cuando un método de recopilación no hay documento, no se sabe cómo se recopiló,
faltan metadatos, o sea, o son ambiguos, vagos, hay demasiada promoción en la fuente, o sea, demasiado, demasiado bueno para ser real, ¿no? Todos los resultados son extremadamente perfectos, o sea, sospechosamente limpitos, cosas que son bastante extrañas, es bastante raro que exista eso, ¿no? No hay limitaciones ni advertencias, es decir, es todo, todo perfecto, todo es genial, es imposible que haya un error, ¿no? Que no se pueda acceder a los datos, o sea, que no se pueda saber de dónde vinieron esos datos, y que haya conflicto de interés. Se sepa, ¿no? Realmente por qué tienen esa tendencia, bueno, cuando detrás sospechosamente podría haber conflicto de interés también. Pasa mucho esto con las elecciones y demás, la cuestión política, ¿no? Cuando por ahí se empiezan a tirar datos que después resulta que sale cualquier cosa, nada que ver, ¿no? Y estos son principios para evaluar ese conjunto de datos, ¿no? Tenemos que ver lo que es la integridad, es decir, realmente eh, los datos, todas sus variables, se puede respaldar ese análisis, es totalmente íntegro, ¿no? Estamos haciendo una prueba de fuego. La actualidad, insisto, esto tiene que ver mucho con para qué lo quiero utilizar, porque por ahí me puede servir que sean datos antiguos, o puede servir que sean datos nuevos. Entonces, eso va a depender ya pero tiene que ver con la fecha, ¿no? Si son verificables, bueno, es fundamental, ¿no? Realmente, que se pueda saber de dónde son esos puntos donde se armó esa fuente. Es necesario poder validar, es decir, saber exactamente de dónde viene. La documentación se le da mucha importancia porque, bueno, eso empieza a tener forma como fuente, ¿no? Y por supuesto es reconocida porque es consultada y demás. Y la evaluación de sesgo, bueno, también todo lo que es sesgo es un cuco, es un problema, es algo oscuro, ¿no? Que siempre nos preocupa, nos complica. Entonces, también es una evaluación que se debe hacer y eso es muy, muy también específico de la fuente. Aquí hay un ejemplo de evaluación. Por ejemplo, ¿no? Cuando integridad dice faltan datos de fin de semana en una empresa, queremos evaluar el transporte, ¿no? Por ejemplo. Entonces nos faltan todos los fines de semana de 3 meses. Bueno, ya hay un puntito ahí. Falta un buen dato, ¿no? Eh, no tenemos formas de verificar en la documentación. Entonces también otro puntito. Y los sesgos, bueno, también. ¿Por qué? Porque no se tomó un medio de pago, por ejemplo, pero bueno, podría ser muy importante. Tema también fundamental. A tener en cuenta y por supuesto que se debe actuar en consecuencia, ¿sí? Tomando la decisión si realmente se sigue en esa línea, porque hay veces que no es conveniente, ¿no? Conclusión, si yo quiero crear un marco de calidad de datos, voy a tener que hacer pasos como evaluación, ¿sí? Realmente ver si el criterio de calidad lo puedo cumplir. Limpieza, sin duda, trabajo importante, donde los promotores tienen mucha actividad. Validación, documentación y prevención. Sin duda, eso va de la mano siempre. No hay manera de que yo me escape de estos pasos porque si no mi fuente no va a estar para nada validada, ¿no? Ya sea que es una fuente primaria que la estoy elaborando yo mismo con el propósito de utilizarla y después que se convierta en fuente secundaria de otros, o, por supuesto, si son fuentes secundarias. Sí o sí, tengo que pasar por estos filtros para validarme yo mismo, o sea, para que yo genere un informe que realmente sea a prueba de balas, ¿no? Que realmente tenga la calidad que merece, ¿no? Bueno, aquí hay una actividad práctica para que quede, ¿no? Para realizar un grupo y una forma de evaluar las fuentes de datos. Caso de proyectos académicos y cuáles son tanto fuentes recomendadas como las que se deben evitar, ¿no? Fíjense que en el caso de los proyectos académicos se recomienda que sean o revistas que ya han sido auditadas, revisadas por otros, ¿no? Oficinas de estadística, bueno, pruebas, ¿no? Gubernamentales, que, bueno, que tengan, por supuesto, un tiempo ya de validación, o repositorios de investigación universitaria, ¿no? Que sean realmente datos que, bueno, que sirvan, ¿no? ¿Qué se evita en esto? No hay que acceder a datos no verificados, a informes promocionales, o sea, todo lo que sea publicidad, eso no sirve para nada, y que no haya documentación. Directamente eso se descarta, ¿no?
Para análisis de negocio, la fuente más recomendada, bueno, obviamente la base de datos interna de una empresa, si quiero averiguar sobre una empresa X que quiero comprar o quiero, o me contratan para que genere un informe de la empresa porque la quieren poner a la venta. Bueno, tengo que trabajar sobre los informes reales precisos del movimiento de la empresa, ¿no? Base de datos interna, referencias de la industria, es decir, con todos los proveedores, todos los clientes, bueno, todos los empleados, todo lo que ha pasado por la empresa, tiene que tener una referencia para saber cuál es el target de cumplimiento, cuál es la media de- de conflicto que ha mediado todo el paso de la empresa, esto de la industria misma, ¿no? Temas interesantísimos. Y por supuesto, la reputación en el mercado mismo de la empresa. ¿Qué debo evitar en estos casos? Bueno, estadística publicada por la competencia, ni hablar, ¿no? Análisis de mercado obsoleto y, por supuesto, opiniones de consumidores de una sola fuente, que no sirve para nada, ¿no? Bueno, como ven, hay lindas opciones, ejemplos claros, como para ir metiéndonos en tema de que se torna interesante y hay una forma de realizarlo bien, ¿no? Y la otra es, por supuesto, siempre con dudas, lo cual para nada es atendible y por ese camino. Que no quita que haya gente que va por ese camino, sí, pero debemos tener mucho cuidado para evitar que nuestro análisis termine siendo descalificado, con razón, ¿no? Porque está clarísimo que está incurriendo en alguna de estas inconvenientes que tiene para que la fuente sea viable. Finalmente les dejo unas herramientas de calidad, es decir, para gestionar la calidad, que se pueden usar tanto para la creación de perfiles como para limpieza. Los dos primeros son más de, de programación, ¿no? Y después ya hay soluciones que ya están programadas, ¿no? Que por supuesto hay que saberlas manejar, o sea que también podría ser un programador que trabaje en esto, ¿no? Pero bueno, son distintos enfoques. En los dos primeros hay mucha programación, mucha estadística, ¿no? Y por supuesto manejo de herramientas, ¿no? Esto parecen fáciles, pero después cuando tenés que trabajarlo, o sea, tenés que tener un conocimiento porque si no, no las haces andar. Y para la supervisión, bueno, ya son soluciones completas que están a cargo de estas empresas gigantescas de toda la vida, ¿no? Que por supuesto también hay que saberlas manejar para obtener resultados coherentes. Bien, vamos a recordar siempre entonces que como conclusión clave, la calidad de análisis nunca puede superar la calidad de los datos. Eso es importantísimo. Por eso que los datos tienen que ser buenos, ¿no? Porque si no, el análisis no va a tener calidad, para nada. Los errores siempre son inevitables, lamentablemente, pero se pueden identificar y con técnicas adecuadas se pueden modificar, se pueden limpiar, ¿eh? Debo siempre evaluar la fuente y, por supuesto, aplicar el sistema, o sea, sistematizar el trabajo es lo mejor. Por eso que los programadores tienen mucho trabajo con esto, ¿no? Y documentar, es necesario. Realmente la documentación clara eh, ayuda mucho porque eso redunda en lo que vamos a repetir hasta el cansancio, que es la confiabilidad de la fuente. Así que esto ha sido todo. Espero trabajito práctico y hasta la próxima. Gracias.